Muy buenas noches, amados hermanos. Dios sea bendiciendo sus vidas. Gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir la palabra del Señor. Bienvenidos y bienvenidas al programa de esta noche. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que ese amor tan grande manifestado en la cruz sea siempre guiando sus vidas. Gracias, hermanos, por estar siempre pendiente de este programa. Cuando son las 9 de la noche con 13 minutos, estamos empezando la transmisión del programa de hoy. Estamos estudiando el libro de Filipenses, capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Les animamos a compartir, hermanos. Por favor, compartan el programa. Gracias por compartir, gracias por ser parte de este programa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les motive, les anime siempre a ustedes también a compartir el mensaje de hoy o el estudio de la palabra de esta noche, sabiendo que de una o de otra manera tratamos de que el mensaje de Cristo Jesús sea llegando a, a más personas, a más familias, a más vidas, a más corazones. El anhelo es eso, que más personas lleguen a conocer de Cristo Jesús y que conozcan de la manera que el apóstol Pablo lo hizo, de la manera que el apóstol Pablo en el capítulo 3 lo dejó todo por Cristo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por Él? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a cambiar por Él? Entonces, esta lección es importante, por lo tanto les animamos, hermanos, a que ustedes también sean compartiendo el programa de hoy. Entonces les animamos, hermanos, a que sean parte de este programa. Gracias en Facebook, gracias en TikTok. Igualmente les animamos a compartir. Entonces vamos a estar hablando un tema muy interesante hoy acerca del apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Filipenses, del verso 8 hasta el verso 11. Vamos a estar hablando ahí algo muy importante hoy. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros, hermanos, hermanas, amigos, oyentes. Que Dios sea bendiciendo a cada uno de su familia. Muy bien, vamos a orar como siempre, vamos a empezar orando, poniendo en las manos de Dios este tiempo, Él sea hablándonos, Él sea instruyéndonos, enseñándonos acerca de este tema, ¿verdad? Vamos a estar hablando el tema muy importante hoy, la excelencia de ganar a Cristo, ¿no? Ese es el tema de hoy, la excelencia de ganar a Cristo. Oremos, Padre. Gracias te damos por bendecirnos con la vida y la salud. Gracias, Padre, te damos en tu Hijo Jesucristo, quien nos ha dado esa oportunidad de entrar en tu presencia franca y agradecida, porque por medio de ese gran sacrificio nos has permitido ser parte de tu reino. Gracias, Padre, por ello, y síguenos instruyendo, síguenos hablando, mostrando de cómo estos grandes hombres de la fe se encaminaron y se entregaron completamente para servirte, para honrarte. Y ayúdanos, Padre, a nosotros, tener ese mismo corazón, tener esa misma mente, el de vivir para ti, el honrarte a ti, Señor. Seguro, Padre, nos falta mucho, sin embargo, te rogamos que con tu Santo Espíritu día a día vayas moldeando nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar
con el programa de hoy. Entonces vamos al libro de Filipenses rápidamente. Libro de Filipenses, estamos en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Desde el verso 8 hasta el verso 11 vamos a estar hablando hoy. Estamos yendo de a poco, analizando y viendo lo que es el libro de Filipenses, ¿no? Entonces, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Espero que usted nos acompañe con su Biblia para que lo que nosotros decimos aquí no sea nuestro pensamiento, sino que sea basado en lo que la enseñanza nos dice. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice el apóstol Pablo aquí. Entonces, hermanos, esta parte de la escritura nos trae un recuerdo. La semana anterior habíamos hablado sobre el currículum espiritual o el currículum del apóstol Pablo. Si alguien decía, yo vengo de esta familia, o yo vengo, mi estudio, mi conocimiento, mi raza, entonces el apóstol Pablo dijo, yo más, ¿no? Entonces ahí él mostró su currículum, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, del linaje o de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entonces él dio 7 razones de por qué él, si quería sobresalir sobre los demás, él tenía suficientes razones. Fariseo, era un fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia. Él era un hombre celoso de la Torá. Entonces, él nos dio a nosotros lo que es el currículum de qué manera humanamente él podría sobresalirse. De qué manera él era más que aquellos hombres que estaban ahí tergiversando la verdad del Evangelio. Hoy vamos a seguir hablando un poco más acerca de eso. Sin embargo, en el verso 7 habíamos hecho una comparación sobre lo que él era, pero y qué pasó en Cristo. Dice, en Cristo Jesús lo he estimado como pérdida, ¿no? O como basura, dijo el apóstol Pablo. Lo que yo venga de la tribu de Benjamín, lo que yo sea hebreo de hebreos, lo que yo haya sido circuncidado, lo que yo sea celoso, lo que yo sea fariseo, lo que yo sea, todo eso ahora no me sirve de nada, porque yo he conocido algo más excelente. Y eso es lo que va a decir a continuación. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. En Facebook usted puede mirar los puntos que vamos a tratar hoy. En Facebook puede mirarlo. La excelencia de ganar a Cristo, ¿no? Ese es el tema de hoy, la excelencia de ganar a Cristo. Como primer punto, vamos a estar mirando el valor supremo de Cristo, ¿no? La excelencia del valor de Cristo. En la figurita que ustedes ven en Facebook, ahí ustedes van a ver un tacho de basura lleno de lingotes de oro. Lleno de lingotes de oro. Para el apóstol Pablo, todo lo que era, todo lo que tenía, realmente lo consideró como basura. Ok.
Muy bien, continuamos, hermanos. Entonces, volviendo nuevamente acá, la excelencia de ganar a Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo llega al corazón de su motivación espiritual. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Llega al corazón de la motivación. Después de haber declarado sus logros, después de haber declarado también la pérdida en comparación al verso 7, él lo que muestra a continuación es el intercambio que vale la pena. El intercambio que vale la pena. ¿Por qué? Porque él ha encontrado un mayor tesoro, porque ha encontrado una mayor riqueza, porque ha encontrado lo mejor de lo mejor que antes. Entonces, para él esa es la motivación, esa es la razón para dejar todo atrás, para que quede todo atrás y se enfoque ahora en lo que es lo excelente, en lo que es lo primordial, en lo que es lo eterno. El apóstol Pablo está diciendo que ya no solo se trata de abandonar el pasado, no, sino de la ganancia infinita que encuentra en el presente y en el futuro. Eso es lo que va a decir a continuación en estos versos, y es por eso que nos enfocamos en el verso 8, el valor supremo de Cristo. Punto número 1, el valor supremo de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aquí encontramos, hermanos, tres verbos que dicen lo siguiente: lo estimo, lo he perdido, lo tengo por basura. Tres verbos con el cual demuestra su renuncia o su progreso sobre la renuncia total de las cosas que él tenía, que él era, de dónde venía, de qué familia provenía. O sea, todas esas cosas, dice, lo estimo. Aún estimo todas las cosas por pérdida, ¿no? Lo he perdido. Lo he perdido. Lo tengo por basura, dice el apóstol. Entonces muestra, hermanos, una progresión de la renuncia total a todo lo que él tenía. La palabra basura en griego es sukubalón. La palabra sukobalón en griego, que se refiere a desechos, estiércol, desperdicios de comida que se tiran a los perros. Cuando dice lo tengo por basura, está diciendo que todas estas cosas realmente no son nada comparable con Jesús. No se compara. ¿Por qué? El valor supremo, lo importante, el alto precio, el alto valor de haber encontrado a Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque de lo demás que él tenía, simplemente ahí lo dejo. Lo he perdido, lo he renunciado, lo tengo por basura. Realmente cuando habla de basura, sobre el estiércol, el desperdicio y todas esas cosas, realmente es un término muy fuerte para enfatizar que nada es comparable con Jesús. Nada de lo que él tenía, nada de lo que él era, nada de lo que él sabía, nada de dónde provenía, es comparable con Jesús. Wow, y eso es lo que nos admira a nosotros al ver cómo el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo pone a Jesús. Esa motivación que tiene Jesús en su corazón acerca de él. Muchas veces nosotros no queremos desprendernos. Para nosotros es mucho más las cosas materiales que las cosas de Dios. Para nosotros muchas veces nosotros ponemos en primer lugar mi apellido, mi familia, mi condición, mi posición,
mis logros, mis alcances, mis conocimientos, en vez de poner a Cristo en mi corazón. En vez de que Jesús sea lo mejor en mi vida, de que Dios sea lo mejor en mi vida. Para mí lo mejor, o para nosotros lo mejor en nuestra vida, son cosas perecibles, cosas que se pierden, cosas que se dañan, cosas que se roban, cosas que desaparecen. Y es por eso que el apóstol Pablo usó este término fuerte cuando habla de basura. Lo tengo por basura. Todo el logro alcanzado o heredado en su vida. Lo tengo por basura, como como desperdicio, como desecho o como estiércol, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir como dijo el apóstol Pablo? Yo creo que muchos de nosotros decimos, ay mi casita, ay mi terrenito, ay mi carrito, ay mi dinero, ay mi trabajo, ay mi negocio. Hermanos, muchas veces nosotros ponemos en primer lugar las cosas materiales, ponemos en primer lugar esas cosas y después a Jesús y después a Dios. Mi trabajo es más importante, por lo tanto no puedo yo faltar a mi trabajo, porque primero es mi trabajo, después es Dios. Entonces no estamos entendiendo como el apóstol Pablo entendió a Cristo Jesús. El valor supremo, la joya más valiosa, lo mejor de lo mejor que el apóstol Pablo había encontrado en Cristo. Para nosotros, ¿cómo es Jesús? Para usted, ¿cómo es Jesús? ¿Lo estimó? ¿Lo ha perdido? ¿Lo tiene por basura? Porque cuando habla de la excelencia del conocimiento, cuando habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, no es un conocimiento intelectual. No está hablando de ese conocimiento intelectual que muchas veces decimos, bueno, yo tengo universidad, yo tengo PhD, yo soy de cuarto nivel, de quinto nivel. No está hablando de ese tipo de conocimiento cuando habla de la excelencia del conocimiento. No, hermanos, no es un conocimiento intelectual, material, terrenal, no. Pero tampoco solamente es el saber de Cristo. Muchos de nosotros sabemos de Cristo, sabemos de Dios, sabemos que es bueno, sabemos que es misericordioso, sabemos que es generoso, sabemos que es paciente, sabemos que vive en el cielo o allá más allá de las nubes, sabemos que Él es Dios, sabemos sobre Dios, sabemos sobre Cristo. Saben, hermanos, cuando habla de ese conocimiento de la excelencia o la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, no habla tanto sobre el saber intelectualmente, porque aún los demonios saben del Señor. Cuando habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, está hablando de esa relación profunda con Él, de una relación, de ese conocimiento relacional de Jesucristo o con Jesucristo. Lo más profundo de la palabra griega es ginosko, conocimiento, pero relacional. Una vida de relación, una vida de vivir juntos, una vida de pensar lo mismo, de querer lo mismo, de anhelar lo mismo. Que esté más centrado en el profundo de nuestro corazón. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice por la excelencia del conocimiento de Cristo. No es algo intelectual, sino relacional. ¿Qué tanto estamos relacionados con Dios? ¿Qué tanto estamos relacionados con Cristo?
Qué tan profundo es el amor nuestro hacia Dios, hacia Cristo, hacia su obra, hacia el Espíritu de Dios. Qué tan profundo es. Hermanos, que muchas veces no está tan profundo. A veces ese amor que decimos sentir a Jesucristo solamente está como en la parábola del sembrador, que la semilla cayó junto a las piedras, que crece un poco pero no se profundiza, que crece un poco, sale el sol y luego se quema y se muere. ¿Por qué? Los afanes, el materialismo, la sociedad, hermanos, hacen que esa planta muera. ¿Por qué? Porque no hay profundidad, no hay esa relación con Dios. Por lo tanto, esa persona no ama a Dios desde la profundidad de su ser. No valora a Cristo como tiene que ser valorado, porque no quiere renunciar ni a sus pasiones, ni a sus deseos, ni a sus afanes, ni a sus vanaglorias. Lo más importante es esto de acá que Cristo Jesús. Lo más importante es esto de allá que Cristo Jesús. Lo más importante es aquello que el pueblo, que la iglesia, que el Dios. Pero el apóstol Pablo dice, lo estimo, lo he perdido, lo tengo por basura. ¿Y nosotros? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo tenemos? ¿Quién es más importante y qué es de más valor para nosotros? ¿Cristo o lo material? ¿Cristo o mis pertenencias? ¿Cristo Jesús o mi cuenta bancaria? ¿Qué es lo más? ¿Qué es de más valor para nosotros? Para el apóstol Pablo, el valor supremo era Cristo. Por lo tanto, cambió todo lo que él era, cambió todo lo que él tenía, lo que conocía, por seguir a Cristo. Porque enfatiza que tan valor tiene Cristo Jesús que no se comparó con nada terrenal. Eso nos dice en el verso 8. Entonces, por amor del cual lo he perdido todo, lo he perdido todo, lo tengo por basura, no lo estimo, dice el apóstol. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El verso 9 habla sobre la justicia de la fe. Punto número 2. Punto número 2, la justicia por la fe. Punto número 1, en el verso 8 hablamos el valor supremo de Cristo, la excelencia de ganar a Cristo. El tema, el valor supremo de Cristo. Verso 9, la justicia por la fe. La justicia por la fe. Entonces dice el apóstol Pablo, ser hallado en él, esta parte de la escritura, verso 9, y ser hallado en él. ¿A qué se refiere cuando habla y ser hallado en él? El deseo del apóstol Pablo es que cuando dice y ser hallado en él, está hablando de que al final de su vida o en el juicio de Dios, su ubicación, su lugar espiritual sea dentro de Jesús. Y eso es lo que está refiriéndose. Y ser hallado en él. Y dice, y para ganar a Cristo y ser hallado en él. Dentro de Cristo, en Cristo. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Ahora, aquí debemos preguntarnos, hermanos, nosotros, y ser hallado en él, ¿esa también es su palabra? ¿Ese también es su deseo?
y ser hallado fiel en Jesús. ¿Le hallará a usted fiel a Él? ¿Nos hallará a nosotros siendo fieles a Él? Reconociendo como ese ser de mucho valor y supremo. ¿Será que nos encuentra a nosotros en su venida o en nuestra vida final dentro de Cristo? Esa es la pregunta. Porque ser hallado en Él es vivir en Él, es caminar con Él, es hablar de Él, es servirle a Él, es honrarle a Él, es adorarle a Él. La supremacía en nuestra vida debe ser Él. Ser hallado en Él, ese debe ser nuestro deseo. Y ese debe ser mi deseo, debe ser tu deseo, debe ser el deseo de la iglesia, el ser hallado fiel. Y ahí era la pregunta, ¿será que Cristo nos halla fieles? ¿Tu ubicación espiritual será en Cristo? ¿Tu lugar será en Cristo? ¿O le encontrará fuera de la iglesia? ¿O le encontrará trabajando, le encontrará en su negocio, le encontrará paseando, le encontrará jugando, le encontrará? ¿Cómo le encontrará? Le encontrará en Cristo. Honrando, sirviendo, glorificando, adorando. ¿Dónde le encontrará? El apóstol Pablo nos enseña que su deseo es que Cristo Jesús le encuentre en Él, dentro de Él. Queridos hermanos, amigos, la palabra nos anima, nos insta a caminar en la justicia por la fe. Una vida correcta, una vida justa, una vida conforme a la palabra del Señor. Aquí habla de dos tipos de justicia. El apóstol Pablo hace ver la justicia basada en el esfuerzo humano y la ley, pero también hace ver la justicia teocéntrica que viene de Dios, ese regalo de Dios que se recibe a través de la fe. Muchas veces, hermanos, nuestra justicia es basada en el esfuerzo humano. Nuestra justicia, o queremos vivir conforme a nuestras fuerzas, conforme a nuestro pensamiento o conforme a la ley. Pero cuando habla de la justicia, habla de Dios. Esa justicia de Dios. Una justicia teocéntrica. Un regalo de Dios que hemos recibido a través de la fe. Ese regalo de Dios que tú y yo hemos aceptado vivir, seguir día tras día. Entonces, habla de la justicia basada en el esfuerzo humano, pero también habla de la justicia teocéntrica, que es el regalo de Dios que todos hemos recibido a través de la fe. ¿Qué está primando en usted? ¿La justicia de Dios como regalo de Dios o la justicia basada en el esfuerzo humano? Procurando yo hacer lo mejor, procurando yo hago esto, yo hago lo otro. Conforme a mi pensamiento, conforme a mi mente, conforme a mis fuerzas. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Si no confiamos en la justicia de Dios que hemos recibido a través de la fe, no llegaremos. Y no se cumplirá ese anhelo de que Cristo nos encuentre hallado en Él. Si yo procuro vivir conforme a mi pensamiento, conforme
a mi esfuerzo humano, olvidándome o alejándome de esa justicia divina, apartándome de esa fe recibida por medio de Cristo, hermanos, no vamos a ser hallados fieles. Y eso es lo que dice, o esa es la preocupación del apóstol Pablo. Dice que si él vive pensando en lo que él tenía, en lo que él era, en lo que él había logrado, él no va a ganar a Cristo. Si eso está en nuestra mente, hermanos, no digo que es malo trabajar, no. No digo que es malo tener, no. Estamos hablando de la confianza que uno deposita en las cosas materiales. La confianza que uno deposita en el dinero, en el poder, en el trabajo. De eso hablamos. Dios a todos nos ha bendecido. Pero sobre eso, sobre esas cosas está Dios. Sobre esas cosas está el Señor. Sobre esas cosas está nuestra adoración, nuestro rendir el culto al Señor. Sobre esas cosas está. En primer lugar, por eso es que Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura, pero muchas veces nosotros primero buscamos las cosas de la tierra y después damos tiempo a Dios. Y eso no está bien. Hermanos, hay que tener cuidado. ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos siendo o nos hallará en Él? ¿Nos hallará haciendo las cosas de Él? ¿O nos hallará haciendo preocupado en nuestras cosas terrenales y materiales? Preguntémonos, ¿estoy en la justicia por la fe? ¿O estoy en la justicia por el esfuerzo humano y la ley? ¿Cómo estamos nosotros? Verso 10, vamos al verso 10. No, sí, verso 10. El poder y el padecimiento. El poder y el padecimiento. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Eso dice el apóstol Pablo. Vamos al punto número 3, el poder y el padecimiento, ¿no? El poder y el padecimiento. Entonces nos enseña a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Este versículo, hermanos, nos presenta dos verdades hermosas. Uno, el poder de su resurrección. El poder de su resurrección, la fuerza espiritual para vivir una vida nueva, victoriosa hoy. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida espiritual victoriosa hoy? ¿Cómo? Confiando en Cristo. El poder de la resurrección, cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos, cuando tú resucitaste de entre los muertos espirituales, esa fuerza espiritual nos ha dado a nosotros una nueva vida. Somos nuevos seres, nuevas criaturas. Esa fuerza espiritual, ese Espíritu de Dios en nosotros, nos ayuda a vivir una vida nueva y una vida de victoria cada día. Y eso es lo que se refiere cuando habla aquí en este verso. Cuando nosotros conocemos o hemos conocido la verdad, cuando hemos conocido el amor de Dios, cuando hemos conocido la verdad de la salvación, que es el Evangelio de Jesucristo, dice, nos ha dado una vida nueva. En el momento en que saliste del agua del bautismo, resucitaste, reviviste a una nueva vida. Estabas muerto, estabas en pecado, estabas en estado de condenación, estabas destinado al castigo eterno, pero gracias al poder de su resurrección, ahora tenemos una vida nueva, una nueva esperanza,
una vida de victoria en Cristo Jesús. Ya no estamos muertos, ya no estamos en estado de perdición, ya no estamos en estado de calamidad. Desde el momento en que Cristo Jesús resucitó y nosotros recibimos por la fe en Jesucristo esa justicia, esa gracia del Evangelio y obedecimos, nosotros también vivimos una vida nueva. Y nueva vida de victoria, porque vamos hacia Dios, caminamos hacia Él, caminamos hacia la vida eterna, caminamos hacia ese lugar de mansiones celestiales, caminamos en Cristo Jesús. Entonces, esa fuerza, ese poder espiritual de Dios, manifestado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, nos lleva a nosotros a vivir victoriosamente en este mundo. No importa si tenemos problemas, dificultades, angustias, necesidades, pero la victoria en Cristo Jesús está ahí esperándonos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que cuando venga Jesús, le encuentre, dice, o le halle en él. Si nosotros estamos en Cristo Jesús y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús, pues caminemos, vivamos, esforcémonos por vivir conforme a su palabra. Porque la victoria en Cristo Jesús es esa mansión eterna. La victoria que vamos a tener al final de nuestro caminar en este mundo es esa gloria eterna. Pero vivamos con esperanza, vivamos en victoria todos los días. Y eso dice el apóstol Pablo. La participación de sus padecimientos. Habla ahí la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí hace un recuerdo lo que es cargar la cruz. La participación de sus padecimientos. Pablo o el apóstol Pablo entiende que seguir a Cristo implica cargar la cruz. Eso tiene claro el apóstol Pablo. Los padecimientos o la participación en su padecimiento. El seguir a Cristo no siempre es fácil, no siempre es ligero. El seguir a Cristo es cargar la cruz, sufrimiento, persecución, angustia, burla. Pero el apóstol Pablo entiende esa parte. La pregunta aquí es, ¿tú y yo hemos entendido esta parte? ¿Entiendes que seguir a Cristo implica cargar la cruz? ¿Entiendes que seguir a Cristo trae sufrimiento? Trae dolor, trae lágrimas. El seguir a Cristo o participar de sus padecimientos es entender que algún momento nosotros también vamos a sufrir padecimientos. Cristo Jesús sufrió padecimiento, burlas, odios, castigo, látigos, clavos. Él sufrió ese dolor. Si nosotros realmente conocemos y hemos conocido y valoramos o hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida, debemos entender esa parte que seguir a Cristo implica cargar la cruz. Porque la cruz es muerte. La cruz es dolor. No busca el sufrimiento por sí mismo. Nadie buscamos el sufrimiento. Pablo no lo buscaba. Sin embargo, por la predicación del Evangelio, sin embargo, por llevar el mensaje de salvación, por llevar la fe, la gracia al conocimiento de las otras personas, Pablo también sufrió persecución. Pablo también fue apedreado. Pablo también fue latigado. Pablo también fue odiado. Pablo fue perseguido. Pablo fue burlado.
Y es por eso que él tiene claro lo que es participar en el padecimiento de Jesucristo. La pregunta aquí, hermanos, es para nosotros. ¿Qué sufrimos nosotros? ¿Qué padecimientos está llevando por Cristo? ¿Está sufriendo? ¿Le han maltratado? ¿Le han pegado? ¿Le han insultado? ¿Se han burlado de usted por Cristo? Yo creo que no. Pero el apóstol Pablo tiene claro. Él sí participó de los padecimientos y él por eso tenía claro que seguir a Cristo implica cargar la cruz. ¿Tú estás cargando la cruz de Cristo? ¿Tienes claro esa parte? Que seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo hay que dar la vida. Para seguir a Cristo hay que dejarlo todo. Para seguir a Cristo hay que perderlo todo. Porque al encontrar a Cristo Jesús, nosotros hemos encontrado esa joya valiosa. Hemos encontrado nosotros en Cristo Jesús vida. Hemos encontrado en Cristo Jesús salvación. Hemos encontrado en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados. ¿Tenemos claro esa parte? Porque el apóstol Pablo lo tenía claro. Y es por eso él aún participó de los padecimientos de Cristo Jesús. Porque el mensaje de salvación no llega fácil. En aquellos tiempos era difícil predicar el Evangelio. Era prohibido predicar a Cristo. Era prohibido reunirse como iglesia. Era prohibido adorar a Dios. En esos tiempos se veía o se participaba de los padecimientos de Cristo. Hoy no. Hoy hay libertad. Libertad para dar gracias. Hay libertad para predicar. Hay libertad para seguir a Cristo. Como todo ahora es fácil, como ahora todo es en paz, la gente no cree. La gente no busca, la gente no entiende el valor de Cristo Jesús. El valor de conocer, el valor de honrar, el valor de haber recibido a Cristo Jesús. El mundo no entiende eso. Y muchas veces nosotros todavía no entendemos bien esa parte, que estamos pensando en las cosas materiales antes que en las cosas espirituales. Ponemos en primer lugar lo material y en segundo lugar lo espiritual. Y peor si tocaría llegar a vivir padecimientos. No, yo no quiero seguir a Cristo. Si es así, mejor yo renuncio. ¿Por qué? Porque no tenemos claro, no hemos entendido el poder y el padecimiento de seguir a Cristo. No hemos entendido. Verso 11. La esperanza final. La esperanza final, la excelencia de ganar a Cristo. Tengo mi riqueza, tengo mi fama, tengo mi estatus social, tengo todo por basura. Eso dijo Pablo. ¿Qué decimos nosotros? Verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí lo que nosotros vemos, hermanos, es una esperanza final. La esperanza final del apóstol Pablo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No es una expresión de duda, no es una expresión de si será o no será, no es una expresión de duda, hermanos, en cuanto a la salvación. Es una expresión de humildad y de expectación. Es una expresión de que Pablo reconoce la victoria.
reconoce que la victoria final no depende de su propia fuerza. Que la victoria final de la resurrección de entre los muertos y la obtención de la vida eterna no depende, hermanos, de nosotros, sino de Dios. No es una duda del apóstol Pablo. Él no está dudando si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Suena como duda, pero no es una duda. Es una expresión de humildad y de expectación. De humildad, de expectación. ¿Por qué? Bueno, hay que ser humildes. No porque yo estoy en Cristo, voy a irme como que tengo todos los derechos. No, hay que ser humildes. Pero también hay que tener esa expectación de que la salvación, la victoria final, la entrada a la vida eterna, el obtener esa promesa de Dios, no depende de nuestra fuerza. Pablo tenía claro que no dependía de su propia fuerza, no, sino de la fidelidad de Dios, que lo llevará hasta el final. Esa misma idea es lo que nosotros tenemos que tener. Que nosotros también un día estaremos en la presencia de Dios, pero si nos mantenemos humildes, expectantes, esperando, honrando al Señor, sirviendo al Señor. Porque muchas veces decimos, no, yo sí voy a la iglesia. No, yo sí oro. No, yo sí leo la Biblia. Yo sí voy a las vigilias. No, yo sí voy. No, yo sí voy. Muchas veces pensamos que con hacer esas cosas es suficiente y decimos, no, Señor, yo sí merezco la vida eterna. No, no se trata de eso. No depende de que tú hayas hecho esto, lo otro, no. Se trata de la fidelidad de Dios que te llevará o que me llevará hasta el final, hasta la meta, hasta cruzar esa puerta grande de los cielos. ¿Quién me lleva? Es Cristo. ¿Quién me toma cuando ya no puedo más en sus brazos? Es Cristo. ¿Quién me carga cuando ya no puedo caminar? Es Cristo. Entonces, la victoria final no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la fidelidad de Dios que nos llevará hasta el final. Dios es fiel, pero nuestra parte es caminar con humildad y con esperanza. De nuestra parte es caminar en obediencia, porque la salvación es gratuita. La salvación de Dios es gratuita. Dios ha regalado a su Hijo, Dios ha dado a su Hijo gratuitamente. Sin embargo, si queremos llegar a Él, la condición es obediencia. Si no obedecemos, si no vivimos, si no dependemos, si no caminamos, no llegaremos al Señor. El apóstol Pablo tenía claro la esperanza final. Él va a estar con Cristo porque Dios es fiel. Él va a llegar a la victoria final o a la meta final porque Dios es fiel. Cristo Jesús es fiel, el Espíritu Santo es fiel. Él tiene esa esperanza firme en el final de que Cristo Jesús le llevará hacia esa meta. ¿Tenemos la misma esperanza? ¿Tenemos la misma fe? Hermanos, caminemos confiando en el Señor. El apóstol Pablo nos da lecciones. El desprecio de lo terrenal. El desprecio de lo terrenal es considerado como el pasado, como pérdida. El apóstol Pablo muestra una prioridad. La prioridad es el conocimiento de Cristo Jesús como un valor supremo. Cristo Jesús. Y él está renunciando a todos sus logros humanos.
los pone como basura en comparación a la gloria de Dios. Todo lo que tenía, todo lo que él era, de dónde venía, los logros humanos para Pablo son basura en comparación con la vida eterna. Por eso, hermanos, para el retorno de Jesús, en resumen, en el verso 9, la ubicación del creyente es estar en Cristo. La ubicación del creyente es estar en el Señor. Abandonemos la justicia propia, abandonemos los méritos propios y recibamos la justicia de Dios por medio de la fe. Recibamos ese amor de Dios por medio de la fe, esa gracia de Dios por medio de la fe. Porque hay una esperanza final. Y la esperanza final es que Dios nos va a sostener, Dios nos va a llevar, porque Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso, cuando nosotros caminamos en humildad y siempre dependientes y esperanzados en el Señor. Eso es lo que nos enseña estos versos, queridos hermanos, sobre la excelencia de ganar a Cristo. La excelencia de ganar a Cristo, el valor supremo de Cristo. La justicia por la fe, el poder del padecimiento y la esperanza final. Eso es lo que hemos visto hoy en el libro de Filipenses capítulo 3, desde el verso 8 hasta el verso 11. Dios mediante seguiremos mirando en nuestros próximos programas la continuación del capítulo 3 del 12 en adelante. Seguiremos mirando, seguiremos qué nos enseña el apóstol Pablo en cuanto a esta hermosa carta a los filipenses. Gracias por haber acompañado, gracias por sus comentarios, gracias por sus palabras. Dios sea con ustedes, amados hermanos. Vamos a orar para concluir el programa de hoy. No se olviden siempre de compartir el programa. Queremos llegar a más personas, amigos, que también conozcan del amor de Cristo. Somos Iglesia de Cristo desde Guayaquil, Ecuador. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Padre, por honrarnos con tu Santo Espíritu. Día a día nos enseñas, nos hablas, nos motivas, nos exhortas, Padre, a que nosotros podamos siempre caminar reconociendo ese amor tuyo. Gracias, Padre, te damos y bendice a cada uno de mis oyentes, a cada uno de nuestros hermanos, amigos, que la gracia y el amor tuyo, Padre, sea cubriendo sus vidas. En el santo nombre de Jesucristo te damos gracias y en ese santo nombre hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, Dios sea bendiciendo sus vidas. Nos vemos en nuestro próximo programa.